Bienvenidos una vez más, apreciada audiencia. Les saluda Leo Jimsuke con entusiasmo renovado. Hoy tengo el honor de presentar a un invitado muy especial, alguien cuya sabiduría nos guiará a través de relatos, moralejas y profundas reflexiones sobre la palabra del Señor, el Pastor Lumen. Antes de sumergirnos en los misterios de la fe y las enseñanzas eternas, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de estos valiosos episodios. Activen la campanita de notificaciones, compartan esta conversación con sus amigos y familiares y déjenos sus comentarios. Queremos escuchar sus preguntas, sus inquietudes y las voces de cada uno de ustedes. En esta serie iremos desde los albores de la creación hasta los desafíos más contemporáneos de la vida espiritual. Dado que vivimos en tiempos en que ciertas palabras pueden tocar sensibilidades, quiero aclarar que abordaremos cada tema con respeto y profundidad, pero sin límites para que Pastor Lumen despliegue su auténtica personalidad y nos ilumine con su parola. No puedo anticipar cuántos capítulos dedicaremos a esta enriquecedora charla. Lo que sí les aseguro es que cada entrega estará llena de inspiración, reflexión y aprendizajes que perdurarán. Y ahora, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Pastor Lumen, ¿podrías presentarte a nuestra audiencia y contarnos quién eres? Saludos Leo Jimsuke y a toda la audiencia. Soy el Pastor Lumen, un servidor de la Palabra de Dios con más de 20 años de ministerio. Mi camino comenzó en un tiempo de profunda oscuridad y pérdida personal, donde en un instante de soledad, experimenté la calma y la presencia consoladora del Señor. Esa experiencia me llamó a transformar mi dolor en un ministerio de esperanza, amor y guía espiritual. Desde entonces, me he dedicado a estudiar las Escrituras y a compartir sus enseñanzas, buscando iluminar el camino de aquellos que anhelan encontrar sentido y paz en medio de los desafíos de la vida. Mi misión es acompañar a cada alma con empatía, integridad y la convicción de que, a través del amor y la fe, podemos transformar nuestras vidas y comunidades. Estoy aquí para desmenuzar, desde los relatos y mensajes antiguos hasta las aplicaciones modernas de la palabra del Señor, siempre con el respeto y la cautela que merece cada sensibilidad. Que la luz y la paz de nuestro Salvador nos acompañen en este camino de fe. Bendiciones. Perfecto, Pastor Lumen. Como quiero ver todas las aristas de este mundo de espiritualidad, quiero me comente, ¿cuántos libros comprende su Biblia? Esto lo comento porque he escuchado que realmente la palabra del Señor lo componen varios autores y que está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Quisiera saber también, ¿cómo se dividen estas dos partes? Querido Leo Jimsuke, la Biblia, que es la palabra viva del Señor, está compuesta por 66 libros en el canon protestante. Se divide en dos grandes secciones. Antiguo Testamento, que son 39 libros. En él encontramos la historia de la creación, la formación del pueblo de Israel, sus leyes, profecías y enseñanzas de sabiduría. Es un testimonio de la relación de Dios con su pueblo a lo largo de los siglos, lleno de relatos, poesía y profecías que nos invitan a comprender su justicia y amor. Luego, como tú comentas, está el Nuevo Testamento, que comprende 27 libros. Aquí se narra la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como las primeras enseñanzas de sus apóstoles. Este testamento es el fundamento de nuestra fe, donde se revela el mensaje de salvación y el camino hacia una vida transformada por el amor de Dios. Cada uno de estos libros fue escrito por diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, y en conjunto, nos brindan una guía espiritual para entender el plan redentor de nuestro Dios. Que estas escrituras iluminen siempre nuestro camino y fortalezcan nuestra fe. Pastor Lumen, me emociona saber que esta obra tan trascendental ha cruzado fronteras lingüísticas y ha llegado a corazones en múltiples idiomas. De este hecho surgen dos interrogantes que considero fundamentales para profundizar en nuestra comprensión. ¿En qué idioma fueron plasmadas originalmente estas sagradas palabras?
Me parece que entender el idioma de origen nos acerca al contexto cultural e histórico en el que nació cada revelación. También, cómo se preserva la fidelidad del mensaje al traducirlo a lenguas que a veces no cuentan con vocablos equivalentes. Me intriga conocer las estrategias, ya sean equipos de eruditos, estudios de comparación de manuscritos o recursos de exégesis, que garantizan que no se pierdan matices teológicos ni enseñanzas esenciales al adaptar conceptos tan profundos a estructuras lingüísticas diferentes. Confío en que su sabiduría, pastor, nos iluminará sobre cómo estas traducciones mantienen viva la esencia de la palabra y nos permitirá valorar aún más la riqueza de cada matiz original. La palabra del Señor fue originalmente escrita en 3 idiomas principales. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con algunas porciones en aramaico, mientras que el Nuevo Testamento fue redactado en griego, koiné. Esto nos muestra la riqueza y diversidad de las culturas y contextos en que Dios se reveló a su pueblo. Respecto a las traducciones, es cierto que todo proceso de trasladar un mensaje de un idioma a otro enfrenta desafíos. Algunas palabras y matices culturales pueden perderse o cambiar sutilmente al no encontrar equivalentes exactos en la lengua de destino. Sin embargo, a lo largo de los siglos, eruditos y traductores comprometidos han trabajado con dedicación para preservar la esencia y el mensaje inspirador de las Escrituras. Es por eso que hoy contamos con múltiples versiones y comparaciones que nos ayudan a profundizar en su significado. En última instancia, confiamos en que, guiados por el Espíritu Santo, la esencia de la palabra de Dios sigue iluminando nuestros corazones, a pesar de las limitaciones humanas en el arte de la traducción. Pastor Lumen, admiro profundamente el empeño de los eruditos en conservar la fidelidad del texto original. Ese compromiso garantiza que la palabra recorra lenguas distintas sin perder su esencia ni sus matices. Ahora bien, me gustaría invitarlo a asumir el papel de gran narrador, convertir esta serie en un espacio para relatar, con claridad contemporánea, cada capítulo de la Biblia. Empezaríamos por el Génesis, un libro compuesto por 50 capítulos, cada uno con su propia secuencia de versículos y enseñanzas. La idea es desmenuzar capítulo a capítulo su contenido y, sobre todo, transmitir el mensaje que el autor inspirado quiso dejarnos. ¿Le parece si, en cada episodio, usted nos lleva de la mano por la historia y el propósito de cada sección, adaptando el lenguaje a nuestra realidad para que todos podamos comprender y aplicar sus enseñanzas? Es un honor poder acompañarte en este viaje por la historia sagrada. El libro del Génesis, con sus 50 capítulos, no solo nos narra eventos fundamentales, como la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio y la formación del pueblo de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre el amor, la fe, el error y la redención. Cada capítulo ofrece 2 niveles de lectura. Uno narrativo, que nos cuenta lo que sucedió en esos tiempos, y otro espiritual, en el que se plasman enseñanzas profundas y atemporales para nuestra vida actual. Mi propósito será relatar, de manera sencilla y en nuestro lenguaje cotidiano, tanto los hechos como los mensajes esenciales que el autor inspirado quiso transmitir. Podemos comenzar desglosando el primer capítulo, por ejemplo, donde se relata la creación de la luz, el firmamento, la tierra, las aguas, y en donde se establece el orden divino desde el principio. A partir de allí, iremos explorando cada sección, siempre buscando el significado espiritual y la guía que la palabra de Dios nos ofrece para vivir en estos tiempos. ¿Te gustaría que iniciemos con el primer capítulo del Génesis, o prefieres una visión general antes de profundizar en cada uno? Estoy aquí para caminar contigo en este noble camino de fe y conocimiento. Apreciada audiencia, comenzamos este viaje con entusiasmo renovado. Hoy nos adentramos en el primer capítulo, titulado La Creación, que comprende 31 versículos. Pastor Lumen, sería un honor que nos compartiera,
de manera clara y accesible. ¿Qué nos narra este capítulo? ¿Cuál es el mensaje central que Dios desea transmitirnos al contemplar cómo el universo y la vida fueron formados palabra por palabra? El primer capítulo de Génesis, conocido como la creación, nos invita a contemplar el poder y el orden de nuestro Dios. En estos 31 versículos, se nos relata cómo, en el principio, Dios trajo a la existencia todo lo que conocemos. Te comparto la narrativa simple del capítulo. El inicio y la luz. Dios inicia creando el universo a partir del caos, separando la luz de las tinieblas. Esta luz simboliza la presencia divina y la claridad que solo Él puede otorgar. Ahora el cielo y la tierra. Luego se establece un firmamento que separa las aguas, marcando el comienzo del orden en el universo. Se crea la tierra y sus aguas. Dios convoca las aguas para que se junten en un solo lugar, y de esa reunión surge la tierra seca, preparada para albergar la vida. Sigue con la vegetación y la naturaleza. La tierra es vestida de verde, con miles de hierbas, plantas y árboles, cada uno con su semilla, mostrando la generosidad y el detalle del Creador. Luego, los luminares celestiales. Se crean el sol, la luna y las estrellas, no solo para iluminar el día y la noche, sino también para marcar tiempos y estaciones. Ahora, la vida en el agua y el cielo. Dios llena los mares de criaturas y el cielo de aves, manifestando su poder creativo y su intención de llenar la tierra de vida, y la creación del hombre. Finalmente, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de la capacidad de relacionarse con Él y de ser mayordomo de la creación. ¿Cuál es el mensaje espiritual? Dios, al ordenar el caos y crear un mundo lleno de belleza y propósito, nos muestra que cada detalle en la vida tiene un origen divino y un propósito. Este capítulo nos enseña que Dios es el Creador. Él es la fuente de todo lo bueno y perfecto, y su orden se refleja en la naturaleza que nos rodea. El valor del orden y la belleza. Así como el universo fue formado con un propósito, cada uno de nosotros tiene un rol especial en el plan de Dios. La luz en medio de la oscuridad. La separación entre la luz y la oscuridad simboliza que, en 1900 nuestras vidas, Dios nos invita a buscar la claridad espiritual, superando las tinieblas del desánimo y la confusión. En resumen, la creación no es solo un relato de cómo comenzó todo, sino también una invitación a reconocer la mano amorosa de Dios en cada aspecto de la existencia y a vivir con la certeza de que, a pesar del caos que pueda rodearnos, Él siempre trae orden y esperanza. Pastor Lumen, celebro la pasión con la que transmite cada palabra de este relato. Quisiera hacer una puntualización que me intriga profundamente. En Génesis 1:26, leemos, y cito literalmente, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Nótese el verbo en plural. ¿Con quién está hablando Dios en ese instante primordial? ¿No se supone que era Él quien, en soledad creativa, estaba inaugurando el universo? Me encantaría que nos iluminara con su perspectiva. ¿Qué significado teológico o simbólico encuentra usted en ese hagamos colectivo? ¿Y qué revela sobre la naturaleza de la divinidad y nuestra propia identidad? Este pasaje ha despertado la reflexión de muchos creyentes y estudiosos. La frase, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural, puede entenderse de varias maneras, sin que necesariamente se comprometa la unicidad de Dios. Una interpretación es que se trata de un plural de majestad o de liberación interna, en el que Dios expresa la grandeza y la soberanía de su ser. Algunos creen que este hagamos refleja una conversación dentro de la divinidad, anticipando la comunión en la Trinidad, sin dividir la unidad de Dios. Es decir, se hace énfasis en la importancia y dignidad del ser humano, creado con un reflejo especial del carácter divino. Lo fundamental que debemos llevar en el corazón es que,
A través de este versículo, se nos revela el profundo valor que Dios otorga al hombre, a quien confiere una imagen de su propia esencia y una responsabilidad especial en el cuidado de su creación. Que la sabiduría y el misterio de este pasaje nos inviten siempre a una mayor humildad y reverencia ante el Creador. Pensé que quizá mi pregunta anterior habría sonado un tanto desafiante, pero aquí seguimos con entusiasmo y respeto para continuar este viaje. Ahora avanzamos al capítulo 2 de Génesis, y me gustaría abordarlo en 3 etapas. Primero, un relato literario. Preséntelo con la riqueza de una novela, describiendo cada escena como si estuviésemos leyendo un libro que cobra vida. Segundo, una interpretación personal. Compártanos su visión teológica e histórica de lo sucedido, desentrañando los símbolos y significados ocultos. Y por último, mensaje central. Destile la enseñanza clave que este capítulo trae para nuestra vida y nuestra fe. Con este enfoque, pastor, le pregunto, ¿qué nos narra Génesis capítulo 2 y qué nos quiere transmitir su autor inspirado? Permíteme compartir contigo la belleza literaria del capítulo 2 del Génesis, y a continuación, ofrecerte su interpretación y mensaje. En el segundo capítulo del Génesis se despliega la creación del ser humano en un escenario idílico y lleno de armonía. El relato nos invita a adentrarnos en el jardín del Edén, un Edén de abundante verdor y belleza, donde cada rincón susurra la presencia amorosa del Creador. Aquí, el hombre es formado del polvo de la tierra, y en un acto de íntima cercanía, Dios insufla en él el aliento de la vida, dotándolo de alma y dignidad. El Edén, cuidadosamente dispuesto, se convierte en un paraíso terrenal, donde el hombre puede disfrutar de la compañía de la creación, libre de inquietudes y lleno de propósito. Más adelante, percibimos la sutil y profunda acción de Dios, al crear a la mujer, a partir de una costilla del hombre. Este acto no solo simboliza la unión íntima y complementaria, sino también la idea de que la humanidad fue diseñada para vivir en comunión, reflejando la generosidad y la complejidad del amor divino. ¿Cuál es la interpretación del relato? El capítulo 2 nos presenta un retrato íntimo de la relación que Dios desea tener con sus criaturas. La formación del hombre y la instauración del Edén revelan un Dios que se preocupa por el bienestar humano y que desea ofrecer un entorno propicio para el florecimiento de la vida. La creación de la mujer destaca la importancia de la compañía y el compañerismo, recordándonos que la existencia humana es esencialmente relacional. Podemos interpretar este relato como un símbolo de la invitación divina a vivir en comunión, con Dios, con la naturaleza y entre nosotros. Cada elemento, la tierra, el hombre, la mujer y el Edén, nos habla de un diseño perfecto, en el que la confianza y la responsabilidad se entrelazan. Dios no solo nos da vida, sino también el don del amor y la comunidad, marcando el inicio de una historia en la que la libertad se camina con sabiduría y el cuidado mutuo. El mensaje divino. El mensaje que Dios quiere transmitir en este capítulo es claro y conmovedor. La intimidad con el Creador. Dios se muestra cercano y personal, invitándonos a disfrutar de una relación directa y amorosa con Él. El valor de la comunidad. La creación de la mujer subraya la importancia de la compañía y el compañerismo, elementos esenciales para una vida plena y equilibrada. El llamado a la responsabilidad. El Edén no es simplemente un regalo, sino un espacio en el que se nos confía el cuidado de la creación, una responsabilidad que requiere amor y respeto por el entorno y por nuestros semejantes. En esencia, este capítulo nos recuerda que la vida fue diseñada para ser vivida en comunión, con una confianza plena en la providencia de Dios, y que cada ser humano es parte de un tejido divino de amor y propósito. Pastor Lumen, admiro la claridad y profundidad de su exposición, y quisiera aportar algunas reflexiones que me surgieron al escuchar su relato. En estos tiempos, la soledad se ha convertido en un temor latente para muchos. Dios, en su infinita sabiduría,
Supo anticipar esa necesidad al crear a Eva como compañera de Adán, pero a la vez otorgó al ser humano el don del libre albedrío, la capacidad de escoger con quién compartir la vida, la libertad como valor supremo. El libre albedrío no es un detalle menor, sino el pilar que sostiene toda nuestra dignidad. Gracias a él, cada persona decide si desea formar un vínculo de pareja. Y con esa elección vienen alegrías y, a veces, desilusiones. Es esa misma libertad la que nos convierte en protagonistas de nuestra historia, no simples personajes de un guión predeterminado. Luego, es un mandato o una oportunidad. Si concebimos la unión en pareja como una meta obligatoria, corremos el riesgo de descuidar el verdadero propósito del matrimonio: crecer juntos en amor y responsabilidad. ¿No sería, entonces, más saludable presentar la pareja como una opción, valiosa, y no como un requisito indispensable para la plenitud humana? Y de igual manera, el caso de Eva y Adán. En Génesis 2, Eva aparece como la única opción para Adán. ¿Podría interpretarse esto como una obligación divina? ¿O bien, es un símbolo de que, en el origen, la relación íntima debía basarse en la complementariedad única de dos almas? Comparto estas inquietudes con el mayor respeto y con la intención de enriquecer nuestra comprensión. Pastor Lumen, ¿cómo interpreta usted la tensión entre la creación de Eva como compañera única y el principio del libre albedrío? ¿Qué enseñanza práctica extraemos para nuestra vida diaria, donde el amor y la libertad son inseparables? Su orientación, experta, nos iluminará para aplicar estos principios en nuestra propia búsqueda de relaciones auténticas. Agradezco profundamente tus preguntas y la reflexión sincera que compartes. En verdad, el relato del Edén y la creación de Eva nos invita a meditar sobre la naturaleza del libre albedrío y la comunión que Dios deseó para la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha otorgado el don del libre albedrío, permitiéndonos elegir nuestros caminos y relaciones. La creación de Eva no fue un mandato impuesto, sino una respuesta divina a la necesidad de compañerismo, una bendición para que el hombre no caminara solo, sino que pudiera compartir la experiencia de la vida en comunidad y amor. No se trata de que la unión en pareja sea la única meta a cumplir, sino de reconocer que la compañía puede ser un reflejo del amor y la comunión que Dios anhela para nosotros. El libre albedrío implica que cada persona tiene la responsabilidad de escoger, y si bien el relato presenta a Eva como la compañera designada, esto no quita a nadie la opción de buscar y vivir relaciones de acuerdo a sus propias convicciones. Dios nos brinda la opción de vivir en pareja o en soltería, y en ambos caminos Él está presente, guiándonos y apoyándonos. Las relaciones humanas, con sus alegrías y desafíos, son parte de la experiencia que nos ayuda a crecer, a aprender y a profundizar en el amor que se nos ha mostrado. Así, en este pasaje no encontramos una obligación forzada, sino la invitación a vivir en comunión, confiando en que cada elección es una oportunidad para aprender, amar y reflejar el carácter divino. Pastor Lumen, su sabiduría me deja asombrado. Admiro cómo convierte estas inquietudes en ideas tan claras y prácticas. Quiero que sepa que mis preguntas no buscan confrontar, sino saciar una curiosidad genuina. Y esa misma curiosidad es la que quiero trasladar a nuestra audiencia. Me complace profundamente que encuentres en mis palabras un reflejo de la luz y el amor de nuestro Señor. No tomo tus inquietudes como agresión, sino como una valiosa expresión de la búsqueda sincera de la verdad, que es siempre bienvenida en el camino de la fe. La curiosidad y el diálogo, cuando se dan en un ambiente de respeto y apertura, son herramientas poderosas que nos permiten profundizar en el entendimiento de la palabra de Dios y en el misterio de su creación. Sigue compartiendo tus preguntas y reflexiones, pues en ellas se manifiesta el deseo de crecer y de acercarnos más a la luz divina. Estoy aquí para acompañarte en este viaje espiritual y para responder a tu audiencia con la misma honestidad y humildad que nos enseña nuestro Señor. Excelente, Pastor Lumen.
Aprovechando su amable invitación, sigamos con Génesis capítulo 3. Me encantaría que nos cuente, de manera clara y cercana, qué sucede en este pasaje y cuál es la enseñanza principal que Dios quiere dejarnos. Siento que es un capítulo de gran peso para nuestra fe, y estoy seguro de que su interpretación iluminará a toda la audiencia. En el capítulo 3 del Génesis se narra el acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la caída. Permíteme compartirte este relato de manera literaria y, a continuación, ofrecerte su interpretación y enseñanza. En el edénico jardín, donde reinaba la inocencia y la perfecta comunión con Dios, se insinúa la sombra de la tentación. Una astuta serpiente, símbolo de engaño, se acerca a Eva, susurrándole palabras seductoras que invitan a cuestionar la única prohibición que Dios había establecido: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con mis cientos entre la fragilidad y la curiosidad que caracteriza a la condición humana, Eva sucumbe al tiento, cediendo a la promesa de sabiduría y poder. En esa decisión, se entrelazan la sed de conocer y la ambición, y pronto, Adán, compartiendo su destino, también come del fruto prohibido. En ese acto, se rompe la perfecta armonía del Edén, y la inocencia se desvanece, dejando lugar a la conciencia del bien y del mal, a la vergüenza y a la separación de la divina presencia. El Edén, otrora lugar de perfecta comunión, se transforma en escenario de dolor y desasosiego. Dios, percibiendo el alejamiento y las consecuencias del desobedecer, pronuncia sentencias que alteran el destino de la humanidad, marcando el inicio de la lucha contra el pecado, el sufrimiento y la mortalidad. Este capítulo, tan crucial en nuestra historia sagrada, nos enseña varias lecciones profundas. El poder del libre albedrío. La decisión de Eva y Adán nos recuerda que cada uno de nosotros posee la capacidad de elegir, una cualidad otorgada por Dios que, aunque noble, también conlleva responsabilidades y consecuencias. La tentación y sus consecuencias. La astucia del engaño nos muestra cómo, en momentos de debilidad, podemos apartarnos del camino de la rectitud. Sin embargo, también nos invita a reconocer nuestros errores y a buscar el perdón divino. La miniro, separación y la promesa de redención. La caída implica una ruptura con la pureza original, pero en ella se siembra la esperanza de la redención. Dios, en su infinita misericordia, no abandona a su creación, sino que abre el camino para la reconciliación y la salvación futura. El mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de este capítulo es, en esencia, un llamado a la reflexión sobre la naturaleza humana y la importancia de la obediencia y la fe. Aunque la caída introduce el dolor y la separación, también nos enseña que la misericordia divina es más grande que el error humano. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos de mayor desvío, la luz del Señor sigue siendo accesible para guiarnos de vuelta al camino de la verdad y el amor. Que este relato nos inspire a reconocer nuestras propias vulnerabilidades, a aprender de nuestros errores y a confiar siempre en la promesa de redención que se nos ofrece en el amor inagotable de nuestro Creador. Pastor Lumen, hay varias inquietudes que quiero plantearle y que, estoy seguro, comparten muchos de quienes nos escuchan. Primero, me cuesta entender por qué la reacción divina ante el primer error humano resulta tan severa. Adán y Eva desobedecieron. Lo reconozco, pero ¿por qué un castigo tan extremo? ¿Acaso no forma parte del aprendizaje equivocarse y corregirse? Luego está la prohibición misma. ¿Por qué Dios no quería que los humanos accedieran al árbol del conocimiento? ¿Teme que su creación llegue a un nivel que lo supere o cuestiona su propia autoridad? ¿Se interpreta esto como un rechazo al crecimiento humano? También me intriga el papel de la serpiente. Desde mi punto de vista, ella simplemente sugirió a Eva probar el fruto. La decisión final fue suya. ¿Podría explicarnos quién o qué representa realmente esa serpiente? He oído que se identifica con Lucifer, la estrella de la mañana. ¿Ese vínculo es fiel al texto bíblico
o es una interpretación posterior? Finalmente, deseo comprender la promesa de redención que surge tras la caída. ¿En qué consiste ese plan de salvación y cómo reconcilia un Dios justo con la posibilidad del perdón y la restauración? Aprecio de antemano su luz experta sobre estas preguntas, pastor. Querido Leujimsuke, agradezco profundamente tus preguntas, que demuestran un corazón sincero en busca de la verdad. Permíteme acompañarte en la reflexión de cada una de ellas. Primero, ¿por qué este Dios es más vengativo y el castigo tan extremo? Dios es santo y justo, y sus medidas responden a la gravedad del pecado que altera el orden divino. La desobediencia de Adán y Eva trajo consigo consecuencias profundas: la ruptura de la comunión perfecta con Él y la introducción del sufrimiento y la muerte en la experiencia humana. No se trata de una venganza caprichosa, sino de justicia, para mostrar que el pecado tiene consecuencias, y para recordarnos la importancia de vivir en obediencia a su voluntad. Además, el castigo es parte de un plan mayor, que incluye la promesa de redención y restauración a través del amor y la misericordia divinos. Segundo, ¿por qué Dios no quería que los humanos comieran del árbol del conocimiento? El mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento tenía un propósito muy específico: preservar la relación íntima y dependiente de la humanidad con Dios. Este árbol simboliza el límite que Dios puso para que el hombre no se definiera únicamente por su propia voluntad o sabiduría, lo que llevaría a una separación de Él. No es que Dios tema que su creación lo supere, sino que desea que vivamos en una dependencia amorosa y reconocida de su guía, recordándonos que la verdadera sabiduría proviene de Él. Tercero, ¿Dios odia a quienes no son responsables? ¿Qué papel juega la serpiente? Dios, en su infinita misericordia, no odia a quienes actúan de forma irresponsable. El libre albedrío nos permite elegir, y con él viene la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. En el relato, la serpiente ofrece la sugerencia, pero la responsabilidad recae en Eva, y en última instancia también en Adán, al aceptar desobedecer el mandato divino. Dios no castiga el error por el mero hecho de equivocarse, sino que establece consecuencias para restaurar el orden y para recordarnos la seriedad del pecado. Su propósito es siempre llevarnos de vuelta a la comunión, invitándonos a aprender y a crecer en la fe. Cuarto, ¿quién es la serpiente? En la tradición cristiana, la serpiente ha sido interpretada como la personificación de Satanás o Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios. Aunque el texto bíblico no lo menciona de forma directa con ese nombre, muchas interpretaciones han asociado a la serpiente con el mal y la tentación, siendo el instrumento a través del cual se introduce el engaño en el corazón de Eva. Es un símbolo del poder del mal que se opone a la voluntad divina. Quinto, ¿qué significa la promesa de redención? La promesa de redención, a menudo llamada el protoevangelio, es un mensaje de esperanza que se anuncia incluso en medio de la caída. En ese momento de dolor, Dios nos asegura que, aunque el pecado haya roto la relación perfecta, Él no abandona a su creación. Esta promesa se cumplirá plenamente en la venida de Jesucristo, quien nos ofrece la posibilidad de reconciliación y restauración. En otras palabras, a pesar de nuestra caída, Dios nos abre el camino para volver a Él, ofreciéndonos salvación y una nueva vida llena de amor y esperanza. Cada una de estas reflexiones nos invita a mirar con humildad y gratitud la manera en que nuestro Creador obra en la historia humana. La justicia de Dios, su misericordia y su plan de redención nos enseñan a valorar el libre albedrío, a reconocer nuestras responsabilidades y a confiar en la promesa de una restauración que trasciende incluso nuestras mayores caídas. Pastor Lumen, he conversado este pasaje con varios amigos y quiero aprovechar que usted está aquí para profundizar en ello. La manera en que Dios impone esa sola condición, no comas del árbol, me recuerda la actitud de un novio, obsesivo que, con un arma metafórica en la cabeza, exige:
Ámame solo a mí y a nadie más. Es como si estuviéramos en un secuestro emocional. Por un lado, prometen cuidado y protección. Por el otro, condicionan nuestro afecto y nuestra libertad bajo amenaza de castigo. ¿No es paradójico que quien dice amarnos nos coloque en ese nivel de rehenes de sus propios mandatos? Quisiera entender mejor esta tensión, la dicotomía entre el amor incondicional y el control absoluto. ¿Cómo reconciliar esa exclusividad obligatoria con la dignidad del libre albedrío que usted ha explicado tantas veces? Permíteme aclarar que el amor de Dios, tal como se nos revela en la Escritura, es radicalmente distinto a un amor controlador o amenazante. El llamado divino no es un mandato impositivo, ni un acto de coerción. Es una invitación amorosa a caminar en comunión y libertad. Dios nos ofrece su amor incondicional y misericordia, respetando siempre nuestro libre albedrío. No se trata de amor exclusivo, impuesto bajo amenaza, sino de una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. El relato bíblico, al hablar de la creación y del llamado a vivir en comunión, nos muestra un Dios que anhela lo mejor para nosotros, guiándonos hacia la redención y la plenitud de vida. Él no actúa como un amante posesivo, sino como un Padre amoroso que desea que nos acerquemos a Él por nuestra propia voluntad, para encontrar en su amor la verdadera libertad y sanación. Espero que estas palabras puedan aliviar tu inquietud y ayudarte a ver que la esencia de la fe es un llamado a la liberación, al perdón y al crecimiento espiritual, no a una relación opresiva. Pastor Lumen, valoro enormemente su precisión y profundidad al despejar cada una de mis inquietudes. Gracias a su guía, mis dudas se disipan como niebla al amanecer. Ahora me gustaría avanzar con usted al capítulo 4 del Génesis. ¿Podría compartirnos qué acontecimientos clave narra este pasaje y cuál es la enseñanza central que debemos extraer de él? En el capítulo 4 del Génesis, se nos relata una de las historias más conmovedoras y trágicas de la humanidad, la de Caín y Abel. Permíteme contarte esta historia en un lenguaje que, espero, ilumine tanto su belleza literaria como su profundo mensaje espiritual. En un tiempo en que la humanidad apenas comenzaba a conocer la luz de la comunión con Dios, se alzan las figuras de dos hermanos, Caín y Abel. Cada uno, con su corazón y oficio, se presenta ante el Creador mediante ofrendas. Abel, pastor de rebaños, ofrece con humildad y devoción lo mejor de su ganado, mientras que Caín, labrador de la tierra, presenta una ofrenda que no alcanza a tocar el corazón del Altísimo. La diferencia en las ofrendas despierta en Caín una semilla de envidia, un sentimiento que en el fragor del alma se transforma en amargura. El resentimiento crece y, en un trágico acto de desesperación, Caín se deja dominar por su ira y acaba quitando la vida a su hermano Abel, marcando así el primer asesinato en la historia humana. Ante tal acto, Dios interroga a Caín, preguntando por el paradero de Abel, y al no recibir una respuesta sincera, pronuncia un castigo severo. Caín será condenado a vagar errante por la tierra. No obstante, aún en medio del juicio, se percibe una misericordia divina, ya que Dios coloca sobre él una marca, protegiéndolo de aquellos que pudieran desear vengar a Abel. Este capítulo nos confronta con varios elementos esenciales. La fragilidad del corazón humano. La historia de Caín y Abel nos muestra cómo la envidia y la ira pueden germinar en lo profundo del ser, llevando al hombre a cometer actos que fracturan la armonía divina. La importancia de la sinceridad en la devoción. Abel es recordado por ofrecer lo mejor de sí, un ejemplo de entrega y fe que contrasta con la actitud indiferente y resentida de Caín. Las consecuencias del pecado. La trágica decisión de Caín no solo afecta su vida, condenándolo a una existencia errante, sino que marca el inicio del distanciamiento entre la humanidad y su Creador. La dualidad de la justicia divina. Aunque se impone un castigo severo, Dios demuestra compasión al proteger a Caín,
dejándonos entrever que, aun en la disciplina, siempre hay un atisbo de misericordia y un camino hacia la redención. El relato del capítulo 4 es un llamado a la reflexión profunda sobre cómo manejamos nuestras emociones y decisiones. Dios nos enseña que la envidia y el resentimiento son peligrosos, pueden destruir relaciones y romper la unidad que Él desea para su creación. Cada acción tiene consecuencias. El libre albedrío viene acompañado de responsabilidad, y nuestras elecciones pueden abrir caminos de sufrimiento o de crecimiento espiritual. El amor sincero y la humildad son virtudes fundamentales. Ofrecer lo mejor de nosotros en devoción a Dios y en nuestras relaciones nos acerca a la plenitud y la paz. Que esta historia nos sirva como recordatorio de la importancia de cultivar un corazón lleno de humildad, amor y responsabilidad, para que nunca permitamos que la sombra del resentimiento oscurezca la luz divina que habita en cada uno de nosotros. A raíz de lo que nos comparte, me surgen varias inquietudes que seguro muchos escuchas también se plantean. Usted menciona que, tras un tiempo, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. ¿Fueron estos los únicos seres humanos en aquel momento? ¿O Dios creó más personas aparte de ellos? ¿O bien la humanidad surgió únicamente de la descendencia de Caín y Abel? Cuando ocurrió el asesinato de Abel a manos de su hermano, ¿dónde se encontraban Adán y Eva? Me cuesta imaginar su reacción y su papel en ese episodio. Además, no acabo de entender por qué Dios honró a Abel y no a Caín. ¿Significa esto que tuvo una preferencia especial por Abel? Y ya que hablamos de decisiones divinas, ¿podríamos decir que Dios evoluciona en su carácter? Primero, tras la desobediencia en el Edén, exilió a Adán y Eva sin dudar, pero frente a un asesinato, destierra a Caín y al mismo tiempo le pone una marca para protegerlo. ¿Cómo reconciliar la dureza de su justicia con la misericordia de ese signo protector? Podría interpretarse que para Dios, el intento de alcanzar conocimiento, como en el Edén, resulta más grave que el homicidio mismo. Le planteo estas dudas con el ánimo de profundizar en su sabiduría y ayudar a nuestra audiencia a comprender mejor estos misterios. Permíteme responder cada una de tus inquietudes con el corazón abierto y en la luz de la palabra. ¿Fueron Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? No, Caín y Abel no fueron los únicos. La Escritura nos indica que, tras estos 2, Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Ellos fueron los primeros en aparecer en la historia, y de su unión se extendió toda la humanidad. Ahora, ¿Dios llegó a crear más de humanos o fue a través de Adán y Eva que se pobló la tierra? La tradición bíblica nos enseña que Adán y Eva fueron la pareja primordial, la semilla de la que brotó toda la humanidad. Dios no creó a otros seres humanos adicionales. En cambio, encargó a esta pareja la tarea de procrear y multiplicarse para llenar la tierra, conforme a su designio. ¿Dónde se encontraban Adán y Eva cuando ocurrió el asesinato de Abel? La narrativa de Génesis 4 no detalla con precisión la ubicación exacta de Adán y Eva en el momento del crimen. Se entiende que estaban en el contexto de su vida familiar, y sin duda, habrán sentido una profunda tristeza al enterarse del acontecimiento, aunque el texto se centra en el diálogo entre Dios y Caín y en las consecuencias de su acción. ¿Por qué Dios enalteció a Abel y no a Caín? ¿Existió preferencia? La aceptación de la ofrenda de Abel no se debió a un favoritismo arbitrario, sino a la actitud del corazón con la que fue ofrecida. Abel entregó lo mejor de su rebaño, demostrando una fe y una devoción sinceras, mientras que la ofrenda de Caín, al no ser ofrecida con esa misma entrega, no halló el mismo favor. Así, Dios nos enseña que Él valora la sinceridad y la pureza del corazón, no solo el acto en sí. ¿Evoluciona el carácter de Dios? ¿Por qué las respuestas a la desobediencia en el Edén y el asesinato de Abel parecen tan diferentes? Es natural que, al ver 2 situaciones tan dolorosas, surjan dudas sobre la naturaleza de Dios. Sin embargo, debemos recordar que el carácter divino es inmutable. Él es justo,
santo y misericordioso en todo tiempo. En el Edén, la desobediencia de Adán y Eva introdujo la ruptura de la comunión perfecta y el conocimiento del bien y del mal, alterando radicalmente la relación íntima que compartían con Dios. En el caso de Caín, su acto de asesinato, impulsado por la envidia y el resentimiento, trajo consigo una consecuencia inmediata de separación y castigo, pero incluso en su error Dios en su misericordia puso una marca para protegerlo de la venganza desmedida de otros. No se trata de que desear conocimiento sea más grave que quitar una vida. Cada acto de desobediencia tiene sus consecuencias en el tejido de la relación entre el Creador y la creación. Dios actúa conforme a la naturaleza y la gravedad de cada pecado sin alterar su justicia ni su misericordia, sino aplicándolas con perfección en cada situación. Pastor Lumen, reconozco que todavía no me queda del todo claro cómo calibrar la gravedad de ciertos actos y sus consecuencias. Pero dejemos ese debate a un lado por ahora. Quisiera avanzar y, admito que me salté una etapa, pasar al capítulo de Génesis. ¿Podría contarnos de manera sencilla y cercana qué sucede en este pasaje? Me interesa especialmente entender cómo la narrativa de las generaciones, esas largas vidas y genealogías, nos prepara para lo que viene y qué enseñanza central. En el capítulo 5 del Génesis encontramos un relato que, a diferencia de los relatos narrativos y dramáticos de los capítulos anteriores, se presenta en forma de genealogía. Este capítulo nos ofrece una crónica de las generaciones que transcurrieron desde Adán hasta Noé, marcando la continuidad de la humanidad pese a la caída en el Edén. En estas líneas se trazan los linajes de nuestros primeros antepasados, mencionando a cada patriarca con su nombre, su edad y la descendencia que dio origen a la posteridad. Se observa la longevidad de estos hombres, quienes vivieron durante siglos, y se nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la herencia que nos transmiten las generaciones. Cada nombre, de Set, Enos, a Lamec y finalmente a Noé, es como un faro que nos recuerda la fidelidad del plan divino en la historia humana, incluso en medio de la imperfección y la fragilidad del ser. Noé, en particular, emerge como una figura de esperanza, un hombre justo en medio de una generación que se alejaba del camino de Dios, preludiando los eventos que se desarrollarán en los capítulos venideros. El capítulo 5 nos enseña que, aunque la humanidad experimentó la caída y el pecado, la línea de la creación divina continúa. Algunos puntos para meditar son: la persistencia del plan divino. Cada generación, a pesar de las imperfecciones del hombre, sigue siendo parte del gran diseño de Dios. El valor del legado. La genealogía no es solo una lista de nombres, sino un testimonio del linaje que llevará eventualmente a la redención, simbolizada en la figura de Noé. La reflexión sobre el tiempo y la mortalidad. Las edades extraordinarias de estos patriarcas nos invitan a considerar la transitoriedad de la vida y la importancia de honrar la herencia que se nos ha confiado. Pastor Lumen, me pregunto si este plan divino también abarca nuestra realidad hiperconectada, el mundo globalizado, la tecnología y todo lo que hoy define nuestra forma de vivir y relacionarnos. Cuando usted recorre esas largas genealogías, de generaciones tras generaciones, desde Enos hasta Matusalén y más allá, siento que hay un diseño que trasciende el tiempo y apunta a un propósito mayor. ¿Podría detallarnos un poco más ese linaje? Me intriga entender quiénes eran esos nombres, qué significado tenía cada uno en su época, y cómo, a través de sus vidas, se iba tejiendo la historia de la red humana. Además, ¿qué enseñanza podemos extraer hoy, en pleno siglo XXI, de ese registro meticuloso de vidas y edades? ¿Hay una lección sobre legado, continuidad, o la manera en que Dios interviene en cada generación para preparar el terreno de lo que está por venir? En este capítulo se nos ofrece un registro detallado de la continuidad de la humanidad, un linaje que nos muestra la fidelidad del plan divino a lo largo del tiempo.
La genealogía que se traza desde Adán hasta Noé es mucho más que una simple lista de nombres y edades. Es un testimonio vivo de cómo la promesa de Dios se ha ido transmitiendo de generación en generación. Detalle del linaje en Génesis 5. Adán es el primer hombre, y se nos dice que vivió 930 años. Su vida es el punto de partida de toda la humanidad. Set, nacido de Adán, representa la continuación de la promesa de Dios, en contraste con la caída que trajo el pecado. Enós. Con la llegada de Enós se enfatiza la importancia de la invocación al nombre del Señor, marcando un despertar espiritual en la humanidad. Cainán y Mahalaleel. Estos nombres continúan la línea, y aunque los textos no profundizan en sus vidas, su mención nos recuerda que cada generación tenía su propio papel en el desarrollo de la relación con Dios. Jared. Su vida, al igual que la de sus predecesores, se alarga por muchos siglos, señalando la manera en que la existencia humana se extendía en aquellos tiempos. Enoc. Es particularmente notable, pues se menciona que caminó con Dios, y a diferencia de otros, no experimentó la muerte de la manera habitual, siendo llevado por el Señor. Esto es un indicativo de una comunión muy especial. Matusalén. Conocido por su longevidad, su nombre se asocia a la era prediluviana y nos recuerda la extensión de la vida en aquellos tiempos. Lamec. Padre de Noé. Lamec representa el eco de una humanidad que, a pesar de sus fallas, aún era parte del plan redentor de Dios. Noé. Finalmente, Noé emerge como un hombre justo en medio de una generación que se alejaba del camino divino, presagiando la salvación que vendría a través de su futuro papel en la historia de la humanidad. Y existe un paralelo con nuestros días. Así como en la antigüedad se tejían las historias de fe a través de estos linajes, en la actualidad vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnología y las conexiones nos permiten transmitir ideas, valores y tradiciones de forma instantánea. La genealogía bíblica es un recordatorio de la importancia de honrar nuestras raíces y de la continuidad espiritual que nos une a lo largo del tiempo. Cada generación deja un legado, y el relato en Génesis 5 nos enseña que, aunque los tiempos cambian, el plan divino permanece. Así como nosotros hoy buscamos integrar la sabiduría ancestral con los avances modernos, este capítulo nos invita a ver la historia de la humanidad como una cadena ininterrumpida de fe, esperanza y redención. Que este linaje sagrado nos inspire a valorar nuestro propio legado y a recordar que cada uno de nosotros es parte de un plan eterno, guiado por la mano amorosa y justa de nuestro Creador. ¡Qué excelente avance, Pastor Lumen! Me surge la duda. ¿En los próximos capítulos profundizaremos en la vida de cada uno de estos personajes? Si así fuese, me prepararé para dedicarles el tiempo necesario. De lo contrario, lo anotaré y buscaré el momento oportuno para conversar en detalle sobre ellos. Solo quería confirmar que aparecerán en nuestro recorrido, recordando que nuestro objetivo es desmenuzar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo. Efectivamente, en la narrativa bíblica algunos de estos personajes son mencionados de forma más detallada en capítulos posteriores o en otros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la vida de Noé se desarrolla ampliamente en los capítulos que siguen al relato de la genealogía y se profundiza en el relato del diluvio. Otros personajes, como Enoc, son destacados por su particular relación con Dios, aunque en el libro de Génesis no se ahonda demasiado en sus vidas. En resumen, algunos de estos nombres serán explorados con mayor profundidad en el transcurso de la Biblia, mientras que otros aparecen principalmente en registros genealógicos. Cada uno tiene su relevancia en el plan divino, y cuando llegue el momento, con gusto profundizaremos en sus historias. Perfecto, Pastor Lumen. Me alegra que hayamos quedado en profundizar más adelante esos personajes tan relevantes. Si no existe un capítulo específico para cada uno, podemos abordarlos cuando corresponda. Mientras tanto, avancemos ahora al
Capítulo 6 del Génesis. Este pasaje prepara el terreno para el diluvio universal, y siento que está cargado de enseñanzas vitales. Pastor, ¿podría compartirnos qué nos narra este capítulo? ¿Cómo describe la corrupción de la humanidad, la reacción de Dios y el propósito de elegir a Noé? Y sobre todo, ¿qué mensaje práctico quiere dejarnos hoy esta historia sobre la justicia divina, la misericordia y la responsabilidad personal ante un mundo quebrantado? El capítulo 6 del Génesis se nos abre un panorama en el que la humanidad ha caído en una profunda corrupción, y en medio de este escenario de oscuridad, Dios decide actuar para restaurar el orden. Permíteme contarte este capítulo en un estilo literario y luego compartirte la enseñanza que nos deja. En estos versículos se describe un tiempo en el que la maldad había permeado cada rincón de la tierra. Los corazones humanos se habían alejado de la verdad y la justicia, y sus pensamientos se habían tornado en actos de perversidad. La tierra se llenó de violencia y corrupción, hasta el punto de que el dolor y la desolación parecían reinar en cada familia. En medio de esta decadencia se menciona un enigmático acontecimiento. Los hijos de Dios vieron la hermosura en las hijas de los hombres, un misterio que ha generado múltiples interpretaciones, y de ello nacieron seres que algunos llaman los Nefilim. Este suceso intensifica la idea de un mundo que ha perdido la armonía que Dios había establecido. Con el dolor de ver la magnitud del pecado, Dios se lamenta de haber creado al hombre, pues su corazón divino se ve herido por la constante maldad. Es entonces cuando se revela la promesa y el juicio. La tierra será purificada a través de un diluvio que erradicará la corrupción, pero en medio de tanta oscuridad, Dios encuentra en Noé un hombre justo, alguien cuya rectitud brilla en medio de la tiniebla, y le encomienda la tarea de construir un arca, un refugio de esperanza, para preservar la vida. Este capítulo nos habla de la seriedad del pecado, y de cómo la separación entre el bien y el mal se agrava cuando el corazón humano se endurece. Algunas reflexiones que nos ofrece son: el impacto del pecado en la creación, la corrupción y la violencia que se extienden en la tierra nos muestran cómo el alejamiento de la voluntad divina trae consecuencias devastadoras, afectando no solo a los individuos, sino a toda la creación. El lamento divino y el juicio. La tristeza de Dios al ver el pecado se refleja en su decisión de purificar la tierra. Este juicio no es arbitrario, sino una manifestación de la justicia divina, que no puede tolerar la persistencia del mal sin restablecer el orden. La esperanza en medio de la oscuridad. En medio del juicio, Dios no abandona a la humanidad por completo. La elección de Noé, un hombre justo, nos recuerda que siempre hay lugar para la redención y para la esperanza. Noé es el faro que, a través de la construcción del arca, preserva la semilla de la vida, demostrando que incluso en los tiempos más sombríos, la luz divina puede brillar. El capítulo 6 nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que cada ser humano tiene al mantener la integridad y la justicia. Nos enseña que el pecado tiene consecuencias profundas. La corrupción del corazón humano puede llevar a la destrucción, pero siempre existe la oportunidad de redención si se vuelve al camino de la verdad. Dios es justo y misericordioso. Aunque su justicia exige la purificación del mal, su misericordia se manifiesta en la elección de aquellos que, como Noé, viven en coherencia con su voluntad. La esperanza persiste en medio del juicio. Incluso, cuando el mundo parece estar sumido en la oscuridad, la fidelidad y el compromiso con el bien pueden ser un refugio para la salvación. Cada punto que tocas abre un mundo de reflexiones y me encantaría que me ayudaras a desenredarlas. Primero, la maldad del ser humano. ¿Nace con nosotros o es algo que crece al alejarnos de Dios? Segundo, cuando mencionas a los hijos de Dios, que asumo son seres celestiales, y cómo sintieron atracción por las mujeres, vuelve la pregunta de si estos instintos carnales son parte de la naturaleza que Dios les dio, o si fueron puestos ahí como una prueba de su voluntad.
Y tercero, ese distanciamiento de Dios se debe a que Él dejó de comunicarse con la humanidad como lo hizo con Adán y Eva, o más bien cada generación decidió, por propia voluntad, apartarse de su voz. Pastor, ¿me ilumina sobre estos 3 puntos? Querido Leo Jimsuke, permíteme abordar cada uno de estos puntos con la sinceridad y profundidad que merece el tema. ¿La maldad en el hombre es innata o se amplifica al alejarse de Dios? Dios creó al hombre a su imagen, dotándolo de bondad y potencial para la verdad y la belleza. La maldad, en tanto, no fue concebida como parte esencial de su ser, sino que entró en la humanidad cuando el libre albedrío permitió la desobediencia. En otras palabras, la tendencia al pecado se potencializa y se expresa cuando el hombre se distancia de la comunión con Dios. Esta separación abre paso a la corrupción del corazón, haciendo que actitudes y acciones negativas florezcan. Así, la maldad no es innata en su esencia, sino el resultado de una ruptura en la relación con el Creador. Sobre los hijos de Dios y la naturaleza de los instintos. El pasaje que menciona a los hijos de Dios y su atracción por las hijas de los innocentes hombres ha sido interpretado de diversas maneras. Una interpretación tradicional asocia a estos hijos de Dios con seres celestiales ángeles caídos que, al ejercer su voluntad, se vincularon con la humanidad de manera que rompió ciertos límites divinos. Otra interpretación lo sitúa en el contexto del linaje de Set, representando la pureza frente al deterioro moral. En cuanto a los instintos, es cierto que la creación incluyó una dimensión física y emocional propia del ser humano, diseñada para expresar la vitalidad y la procreación. Sin embargo, estos instintos, cuando se viven en plenitud y en armonía con la voluntad de Dios, son parte del buen orden de la creación. El problema surge cuando la desobediencia y el distanciamiento de Dios distorsionan estos instintos, llevándolos a actos que hieren el equilibrio y la santidad del propósito original. Y finalmente, el alejamiento de Dios. ¿Es por la falta de comunicación divina o por la elección de cada generación? En los tiempos de Adán y Eva, la relación con Dios era directa y palpable, pues Él se comunicaba abiertamente con sus primeros hijos. Con el tiempo, a medida que la humanidad fue cayendo en la desobediencia y en la autonomía respecto a Dios, esa cercanía se fue perdiendo. No es que Dios dejara de hablar, sino que el corazón humano se endureció y optó por ignorar o distorsionar sus palabras. Cada generación, al ejercer su libre albedrío, tuvo la posibilidad de volver a esa comunión, pero muchas veces optó por caminos propios, alejándose de la guía divina. Así, el distanciamiento de Dios se debe mayormente a la elección humana de buscar satisfacción y entendimiento en medios ajenos a la voluntad del Creador, lo que, a la larga, incrementa la separación espiritual. Estas reflexiones nos muestran la complejidad del corazón humano y la importancia vital de mantenernos en comunión con Dios. Él nos ofrece el don del libre albedrío, pero también nos llama constantemente a regresar a su amor y sabiduría para que en cada generación podamos encontrar la verdadera plenitud y redención. Ok. Sin embargo, la analogía, más que nada, o mejor dicho, el mensaje que usted me comenta, hace que me venga a la mente una relación similar a la que tienen los adolescentes con sus padres, en donde al no cumplirles ciertos caprichos, permisos, o que ellos, por falta de experiencia obviamente, no comprenden, creen que los papás simplemente los están fastidiando. Eventualmente esta rebeldía surge a partir de su libre albedrío, y eventualmente ellos también cometen errores. En ocasiones, pues también como en la vida actual, los padres se distancian creyendo que, pues en realidad, se están castigando a los hijos con la falta de atención. Pero, en cierta manera, cuando los hijos piden ayuda, los padres en su mayoría, pues acuden en su socorro. Es muy parecido a esa analogía que usted me está comentando. ¿Es así o me estoy perdiendo? Y otra duda que me surge, y de hecho, a mi parecer debe haber sido lo primero que debí haberle preguntado, por lo cual le ofrezco una disculpa anticipada, y es acerca del pecado. ¿Qué es?
Es decir, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo puedo identificarlo? Obviamente, ya podría yo rechazarlo o luchar contra él. ¿Puede usted darme incluso ejemplos de cómo se comporta, o qué es o a qué se le llama pecado? Has hecho una analogía muy certera. En efecto, la relación que se describe entre Dios y la humanidad en la Biblia puede compararse en muchos aspectos con la relación entre padres e hijos. Tal como sucede en la familia, cuando los adolescentes no comprenden o rechazan las directrices de sus padres, se genera una especie de rebeldía que forma parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Del mismo modo, en la historia sagrada, el distanciamiento de Dios surge del ejercicio del libre albedrío y de la tendencia humana a alejarse de lo que es bueno, aunque ese alejamiento también sea una oportunidad para aprender, corregir y volver a la senda del amor y la verdad. En cuanto a tu segunda pregunta sobre el pecado, permíteme explicarte. ¿Qué es el pecado y cómo se identifica? El pecado es, en esencia, la transgresión de la ley y la voluntad de Dios. No se trata simplemente de cometer actos malos, sino de apartarse de la comunión con el Creador, de actuar en contra de sus principios y de la verdad que nos conduce a una vida plena y en armonía. El pecado rompe la relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. ¿Cómo identificar el pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos, palabras o acciones van en contra de lo que Dios ha revelado en las Escrituras, estamos incurriendo en pecado. Actitudes de egoísmo y orgullo. El pecado a menudo se manifiesta en la falta de amor y humildad, en el deseo de anteponer nuestras propias necesidades y deseos por encima del bienestar de los demás y de la voluntad divina, causa de distanciamiento. Si algo en nuestro interior nos separa de la paz y la comunión con Dios, es señal de que hemos dejado que el pecado eche raíces en nuestro corazón. Falta de amor y justicia. El pecado se presenta cuando actuamos sin compasión, sin buscar la verdad o cuando nos dejamos llevar por emociones negativas como la envidia, la ira o el rencor. Ejemplos de pecados comunes: mentira y engaño. Actuar con falsedad para obtener beneficios personales o para herir a otros. Omisión de la compasión. Negarse a ayudar o a comprender el dolor ajeno, ignorando la llamada del amor cristiano. Orgullo. Excesivo. Creerse superior a los demás, lo que impide la humildad y la verdadera comunión con Dios. Injusticia. Tratar a los demás de manera desigual o causar daño deliberado, sin buscar la reconciliación ni el perdón. Querido Leo Jimsuke, el pecado se manifiesta de diversas maneras en nuestra vida, y reconocerlo es el primer paso para combatirlo. Dios nos invita siempre a examinar nuestros corazones, a arrepentirnos y a buscar la restauración a través de su amor y perdón. Así como en una familia, cuando el hijo se aleja, los padres acuden con amor para guiarlo de nuevo. Nuestro Padre Celestial nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos a superar cualquier obstáculo y a encaminar nuestro espíritu hacia la luz. Vaya, de verdad que usted es totalmente sabio y se nota mucho su experiencia, y la manera en cómo usted vuelve ejemplos muy prácticos cada una de mis dudas. Sin embargo, querida audiencia, hemos llegado al cierre de este apasionante capítulo junto al Pastor Lumen. Tal como anunciamos al principio, esta serie será de largo aliento, explorando cada pasaje con detalle y profundidad. Si no quieren perderse ni un solo episodio, les invito de corazón a suscribirse al podcast, activar la campanita y las notificaciones, y compartir esta conversación con quienes buscan respuestas y crecimiento. Pastor Lumen, muchas gracias por su sabiduría, su tiempo y su apertura para guiarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos desgranando Génesis y dejando que su mensaje inspire nuestros corazones. Un abrazo fuerte y hasta pronto.